Francisco Martínez Cuadrado es doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada y catedrático jubilado de Lengua y Literatura. Autor de los libros El Broncense, Semblanzas de un humanista, La Edad de Oro, Vida, Fortuna y Oficios de los escritores españoles de los siglos XVI y XVII, y sobre el tema de esta charla ha publicado recientemente en la editorial Renacimiento Amor y Dolor en el Cancionero de Petrarca, un ensayo sobre la principal obra poética de este gran humanista y escritor italiano. Es igualmente autor de ediciones comentadas de clásicos españoles en la edición Alegoría, así como antologías poéticas de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Miguel Hernández. Actualmente trabaja en la de Garcilaso de la Vega y recientemente ha colaborado en el volumen colectivo El Banquete de los Humanistas de la editorial Ciprés. Ha coordinado tertulias en la Carbonería con jóvenes escritores, siendo 3 de ellos ganadores del Premio Donay de Poesía. Bueno, pues buenas tardes. Esta tarde calurosa que adelanta ya el final de curso, ¿no? Yo creo que una semana más ya y hubiera sido imposible aguantar aquí. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, me toca a mí la segunda parte de la sesión de hoy, que es el poeta, es el Petrarca poeta. Pero para no hacerlo como 2 compartimentos estancos, quería empezar comentando algo a propósito de lo que tú has dicho, José Luis, del tratado, la invectiva de su propia ignorancia y de la de los demás, que afortunadamente está traducida al castellano, además en tu editorial, en Ciprés. Yo me he quejado muchísimo, tú lo sabes, José Luis, porque es un tema de que solo hasta hace muy poco los profesores de latín han tenido bien traducir a los humanistas. Es que teníamos cada año 20 traducciones de Virgilio, pero luego era imposible abordar el humanismo salvo que fueras latinista. El humanismo, evidentemente, es la recuperación del latín, pero en fin, nos dejaba fuera a personas que no teníamos ese conocimiento. Latín hemos estudiado todos, pero no hasta el punto de poder leer un tratado. Bueno, la agresividad de Petrarca, que tú has puesto ahí un poco de manifiesto, es casi un lugar común de todos los humanistas. Una actitud un tanto altanera que en los otros humanistas que yo conozco la he encontrado exactamente igual. Es decir, está en Lorenzo Valla, está en Nebrija, está en el Brocense, muchísimo, y no digamos en el Elogio de la Locura de Erasmo, esa sátira maravillosa. Y me parece que no es gratuita, porque es que sus enemigos no son poca cosa. Es decir, esta invectiva de su ignorancia, unos estudiantes aristotélicos que de pronto insultan a Petrarca, lo llaman idiota, lo llaman hombre ignorante, aunque bien intencionado, ignorante Petrarca, que era la cabeza de su época. Y bueno, estos son los que detentan el poder intelectual oficial, que en ese momento es la escolástica, y que tienen un instrumento nada inocuo, que es la Inquisición. Quien más, quien menos, no es el caso de Petrarca, pero sí es el caso de Valla, de Nebrija o del Brocense o de Fray Luis de León, nuestro gran humanista cristiano, tuvieron problemas con la Inquisición, fundada sobre todo en ese aristotelismo intransigente, que, como dice Petrarca ahí, la religión es Dios, no es Aristóteles. Si a mí me dicen que la religión es Santo Tomás, dice el Brocense, como buen humanista, tenía la lengua suelta. Pues yo digo, mierda para Santo Tomás. La religión son los evangelios. Entonces, esta invectiva que tú dices es casi el primer paso, hasta donde yo alcanzo, de esa polémica entre humanistas y escolásticos que va a tener una repercusión durante siglos, insisto, llega hasta Fray Luis y mucho más allá, y que no va a ser una lucha, digamos, completamente inocua. A esa influencia de Aristóteles, que él dice en esa invectiva, el problema no es Aristóteles, son sus seguidores. Aristóteles no es ni mejor ni peor filósofo que otros, pero bueno, estos escolásticos los llama... No me acuerdo, él dice también un término insultante, pero porque él lo ha insultado antes. Que encima no saben ni hablar. O sea que la elegancia, la elegancia latina, que es una de las reivindicaciones de Petrarca y del buen humanismo, pues está
completamente fuera de ese lenguaje escolástico obtuso, deliberadamente obtuso, se hacen oscuros para hacerse más importantes, todo eso lo dice Petrarca. Y a eso él opone a Platón. Eso él opone a Platón. Y así sí que enlazo yo con la parte de la poesía, con los ingredientes platónicos que vamos a encontrar en su obra poética. Cuando hablamos del Petrarca poeta, pensamos en el Cancionero, pero no es ni mucho menos su única obra poética, ni siquiera su obra poética está entera en italiano. Él tiene una obra poética latina, a la que al principio es a la que él se dedica mayormente y en la que cree que le va a reportar su fama y su posteridad. El primer poema que compone es un poema muy extenso, inacabado, muy ambicioso, que se llama África, y es una epopeya, está escrita en hexámetros, que es el verso de la epopeya, sobre Escipión el africano y la Segunda Guerra Púnica. Se le acusa a esa obra, que tiene 9 cantos, un poema épico, recordáis a Homero, a Virgilio, o tiene 12 o tiene 24, luego el hecho de que sean 9 quiere decir que está inacabado, también la propia naturaleza de la obra. Pero en fin, en total son 6.725 versos que no es el laurel poético. Se había resucitado la ceremonia de la coronación de laurel a los poetas. Un humanista anterior, Lobato Lobati, lo había tenido en la generación anterior, y Petrarca quiso siempre, dentro de esos 2 defectos suyos, de esa gloria por la fama, ese es su primer defecto, luego hablaremos del segundo, insisto, se fundamenta en la existencia de ese poema titulado África y dedicado a Escipión. Luego, a imitación de Virgilio, de las bucólicas de Virgilio, tiene unos Bucólicos Carmen, que son en total 12 églogas. Y aparte de su epistolario latino ingente, los 4 volúmenes de acantilado que ha comentado José Luis, tiene también unas epístolas métricas. Están más o menos dirigidas a los mismos destinatarios y tratan temas semejantes, pero estas están escritas en verso, siguiendo más o menos el modelo de la epístola horaciana. Tiene otras composiciones menores, entre otros unos epigramas que hace poco publicó Francisco Rico con unas traducidas al texto latino y la traducción al italiano, y seguramente alguna obra suelta más, insisto, en latín, la obra que él consideraba importante. En cuanto a la poesía en vulgar, en italiano, para ser más exactos en toscano, el italiano como tal no se forma hasta después de la unificación de Italia, siglo XIX, está formada por 2 libros. Uno es El Cancionero, como vengo diciendo, y el otro son Los Triunfos. Los 2, insisto, están escritos en italiano. El Cancionero, su obra más importante, en principio desarrolla una historia de 31 años. Los 21 años que él amó a Laura en vida de la dama, de la donna, y los 10 que le siguió cantando después de muerta. Que le da un título horrible a su libro. Lo que llamamos Cancionero se llama en realidad Rerum Vulgarium Fragmenta, fragmentos de cosas en vulgar. O sea que el título no puede ser más espantoso, como una cosa menor. Bueno, que son. De hecho, desde el primer momento se conoció con otros nombres, las rimas de Petrarca, los sonetos y canciones, y finalmente se impuso el nombre de Cancionero, Canzoniere, con el que hoy lo conocemos, aunque realmente es un libro básicamente de sonetos. Derrota al amor. Pero de poco le sirve su victoria, porque poco después Laura muere y ese es el triunfo de la torre. La castidad acaba con el amor, la muerte acaba con la castidad. Vienen luego 2 cantos en los que Laura prácticamente desaparece, y es que sobre la muerte triunfa la fama, el recuerdo que deja en la posteridad los personajes que han sido notables por su conducta, por sus obras, etc. Ese sería el triunfo de la fama. Pero hasta la fama no es eterna, porque es derrotada por el tiempo. Y llegamos entonces a la quinta parte, que es el triunfo del tiempo. El tiempo acaba con la fama. ¿Qué es lo único que acaba con, o sea, que no acaba, que resucita al amor, a la castidad? Eso es la eternidad, la vida eterna. Y se cierra con ese último canto, el triunfo de la eternidad,
que es un canto precioso, porque ahí vemos a Laura resucitada, pero resucitada en el sentido cristiano de la palabra, o sea, resucitada en la carne, la resurrección de la carne, que es lo que dice el dogma católico. Y termina Petrarca diciendo: sí, fue feliz y la vio en tierra, esa belleza, como no va a ser ahora, que ve esa belleza ya perdurable, eterna, inamovible, en ese cielo al que ya ha vuelto, porque ya era un ángel descendido a la tierra. La resurrección de la carne, te hayas muerto viejo o te hayas muerto joven, todo el mundo resucita con 30 años, en plenitud, en la perfección de su belleza. Y es verdad que si uno ve todas esas catedrales, que hay muchos juicios finales y muchos muertos, todos son muertos jóvenes, no hay viejos ahí. Pues la verdad que resucitar, porque está con un Alzheimer, te quedas como esto. Y si ahí está en Orvieto los frescos de Luca Signorelli, que son impresionantes, los muertos saliendo allí de la tierra, una cosa, y son todos jóvenes. Me imagino que esa es la idea que está también en Petrarca, cuando dice que Laura, o sea, que va a ser más bella que será en la perfección de su belleza, ella que ya lo había sido en su vida terrena. Bueno, pues hasta ahí esos son los triunfos, como veis, un poema alegórico. Escribe en la tradición de lo que se llama el Dolce Stil Novo, que son poetas toscanos del siglo XIII, Guido Guinicelli, Guido Cavalcanti, en fin, una serie de poetas magníficos que van a culminar también en Dante, pero no en el Dante de la Divina Comedia, sino en el Dante de las rimas y en el Dante de la vida nueva, los que hablan de su amor por Beatriz, no la Beatriz alegórica, ¿no?, de la comedia, sino la Beatriz mujer a la que él se encuentra un día por la calle, le da un desmayo de lo impresionado que queda con ella. Entonces, si comparamos a Dante con Petrarca, tenemos que hacerlo, es decir, no podemos comparar la comedia con el cancionero, eso no tiene sentido. Hay que comparar la comedia con los triunfos y sale vencedor clarísimamente Dante. La comedia es una obra tan buena que lo de divina se la pusieron sus contemporáneos, porque me pareció una obra divina. No había habido una obra de tal grandeza, una obra que pudiera competir con los clásicos de verdad, con los Virgilio, con los Homero, etc. O sea, una obra absolutamente extraordinaria. Pero si comparamos al poeta, si hacemos la otra comparación, es decir, las rimas de Dante con el cancionero de Petrarca, las rimas de Dante, que son bellísimas, tienen unos sonetos maravillosos, sin embargo, ceden ante el impulso de Petrarca, porque esas rimas de Dante son la culminación de la poesía medieval, mientras que el cancionero es el paso de la Edad Media al Renacimiento. De hecho, Petrarca, ya hemos dicho, del siglo XIV, el cancionero no se entiende de verdad hasta el siglo XVI, hasta el Renacimiento. En el siglo XV la obra que más gusta de Petrarca son los triunfos, porque estamos todavía dentro de la corriente alegórico Dante. Bueno, se siguió su padre, que era correligionario de Dante, los dos tuvieron que salir corriendo de Florencia cuando tomaron el poder los güelfos negros, ellos eran del partido de los güelfos blancos. Bueno, él ha estado cantando sus versos, ella se entera, o llega a sus oídos que hay versos circulando en los que se canta su amor, y le dice: dicho non far parola, de esto ni una palabra. Calladito está. Yo no soy forse, yo no soy quizá la que tú piensas. ¿A quién te ha creído que soy por ahí contando mis cosas? Bueno, a partir de ahí todos son lágrimas, suspiros, quejas, pero al mismo tiempo una fidelidad absoluta a ese amor al que él no piensa renunciar, que considera que es un destino, que es su destino, y que precisamente ese rechazo, ese dolor, que a veces lleva con más gallardía y a veces con menos, también se queja a menudo, la compara con Medusa, etcétera, pues es lo que realmente le enaltece. Un amor por el que estaría dispuesto a dar la vida, porque quería morir incluso